Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les siga bendiciendo, amados hermanos. Feliz Navidad por adelantado. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Y dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Voy a repetir. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En la primera carta del apóstol Pablo también a los Corintios, hay un verso, capítulo 12 también, de Primera Corintios, capítulo 12 y el verso 12, que habla en el mismo tenor, en el mismo sentido. Especialmente uno de los versos, el verso 5 de Romanos y este 12 de Primera Corintios 12, que dice, noten, amados, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Oremos. Muchas gracias, oh Dios, en este día anhelado, esperado por nosotros. Cada día es una oportunidad de alabarte y de glorificarte, porque cada día tú lo haces para que nos gocemos y alegremos en Él, para que en Él hagamos tu voluntad. Y este día especial de domingo 15 de diciembre, te damos gracias. Celebramos tu glorioso nombre, Señor, tu amor y tu misericordia, porque nos permite verlo y disfrutarlo, y estar en tu casa de oración y de alabanza, Señor, para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, y seguimos en tu presencia ahora al meditar en tu palabra por unos minutos. Esperamos, Señor, que tu Santo Espíritu siga moviéndose con poder, que cautive nuestro cuerpo, alma y espíritu, nuestros pensamientos, nuestros corazones estén alineados a tu Espíritu, de tal manera que podamos escuchar tu voz. Habla, Señor, que tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, en esta mañana vamos a meditar por unos minutos bajo el tema miembros del cuerpo de Cristo. Miembros del cuerpo de Cristo. Fíjense que en la palabra de Dios nosotros encontramos que se usan varios símbolos, varias imágenes o metáforas o comparaciones de lo que es la iglesia, para describir lo que es la iglesia. Y en primer lugar encontramos que se habla de la iglesia como un edificio, como una casa. No que este templo es la iglesia, sino se habla comparativamente. Se habla de la iglesia como un edificio o una casa espiritual, donde Cristo es la base, el fundamento, la piedra viva, la piedra principal, y donde nosotros somos también piedras vivas, templos donde habita el Dios vivo y donde habita el Espíritu Santo. Una segunda forma de ver la iglesia es como la familia de la fe o la familia
de Dios, donde Dios es nuestro Padre y donde nosotros nos llamamos hermanos en la fe, hermanos en Cristo. Y yo creo que esta es una de las imágenes o de las realidades más maravillosas. Saber que tenemos familia de sangre, pero tenemos también una familia de la fe, que es la familia de Dios, que somos cada uno de nosotros. Y qué bueno que puede haber razas diferentes, clases sociales diferentes, inclusive denominaciones diferentes, países diferentes, culturas diferentes, pero nos llamamos hermanos en Cristo. Y yo no sé cuántos de ustedes han podido compartir con gente de otros países, de otras nacionalidades, de otras culturas, y ver que cuando nos reunimos se rompen esas barreras, ¿verdad? Idiomáticas, culturales, aunque algunas nos parezcan chocantes para nosotros, pero decir hermano en Cristo y alabar al mismo Dios realmente es una maravilla. En tercer lugar, la iglesia como la comunidad de discípulos que siguen y obedecen a su maestro. Quiero decirle, amados hermanos, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se habla tanto de creyentes o cristianos. Quizás una vez en el libro de los Hechos se habla de cristianos, se habla de discípulos. Interesante. Y los discípulos son los que imitan y siguen a su maestro. Así que somos creyentes en Jesucristo, pero estamos llamados a ser discípulos de Jesús, discípulos del Señor. En cuarto lugar, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y de eso vamos a estar hablando esta mañana, meditando un poco más. La iglesia como el cuerpo de Cristo, porque implica varias cosas importantes. En primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. No son los pastores, no son los líderes, no son las autoridades nacionales, que tienen su lugar, tienen su función, tienen su importancia, pero nosotros estamos llamados a estar sujetos, sometidos a Cristo. Así que si una autoridad de la iglesia no está sometida a Cristo, comenzando con los pastores, ya hay problema. Hay problema. Cristo es la cabeza y para nosotros dirigir en nombre de Cristo a la iglesia tenemos que estar sujetos a Cristo y haciendo su voluntad. Los pastores, los líderes, los ancianos, los diáconos, como se llame en cualquier denominación, tenemos que estar sometidos a Cristo, sujetos a Cristo. Cristo es la cabeza porque fue Él quien dio su vida por nosotros. Fue el que dio su vida por nosotros, no la dio. Pablo dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Pregunta a los hermanos de Corinto que se estaban disputando quién era, ¿verdad? ¿Quién iba a seguir? Si a Pablo, si a Pedro, si a Cefas. No, dice, ¿quién fue crucificado por nosotros? Pablo, no. Cefas, no. Apolos, no. Cristo fue quien dio su vida por nosotros. Y por eso Dios lo puso por cabeza, para que en todo Él tenga la preeminencia, es decir, que Él sea el primero, que Él esté por encima de todo y de todos. Cristo es la cabeza porque Él es el dueño de la iglesia. Él dijo, edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Cuando yo digo, esta es mi iglesia, lo podemos decir. Pero no estamos diciendo con eso que la iglesia es propiedad de nosotros. Estamos diciendo que tenemos un sentido de pertenencia. Pero lo único que puede decir, la iglesia es mía, que es propiedad mía, se llama Jesucristo, aquel que la compró con su sangre. Jesucristo es el dueño absoluto de la iglesia. Aunque es bueno decir, mira, me siento parte de esa iglesia. Esa es mi iglesia. Qué lindo suena eso, ¿eh? Decir mi iglesia. Pero en sentido de pertenencia, no que somos dueños de ella. Él es quien la sustenta, como sustenta la vid a los pámpanos. Es decir, que Cristo es el dueño, pero también a la vez el que la sustenta, el que la alimenta y también el que la dirige. Ya hablamos un poco de eso.
Hay varios tipos de gobierno eclesiástico, no vamos a entrar en detalles sobre eso. Está el gobierno episcopal con los obispos, está el gobierno presbiteriano, está el gobierno congregacional. Hay varios tipos de formas de dirigir la iglesia, pero sabiendo que por encima de todo, como dijimos al principio, hay uno que es quien la dirige, se llama Jesucristo. Los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Estamos avanzando un poco. Como ustedes saben, tenemos algo especial en un ratito. Y no estamos hablando, amados, y hemos dicho esto en otras ocasiones, de una institución cualquiera. La iglesia no es un grupo por ahí, una ONG o un grupo social cualquiera, es una institución divino humana, está. Pero la iglesia es algo más que no es un club social donde usted se afilia por alguna necesidad o algo particular. La iglesia no es un club social, no. Estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Una iglesia que ha sido redimida, comprada con la sangre preciosa de Cristo. Y tengo una definición, que ustedes la van a ver acá, que la dimos hace un tiempo, pero se la quiero recordar. Una definición que yo he construido y que quizás recoge parte o el todo de lo que queremos comunicar. La iglesia es la comunidad de creyentes en Jesucristo, que ha nacido de nuevo. No solamente porque dice que son creyentes, que ha nacido de nuevo, mediante el arrepentimiento y la fe, que le adora, le sirve y proclama su palabra y procura vivir como Él. La iglesia es la comunidad de creyentes en Jesucristo, que ha nacido de nuevo, mediante el arrepentimiento y la fe, que le adora, le sirve y proclama su palabra y procura vivir como Él. Si te quiere, cámbiale el orden, pero creo que está bien completa y está muy ajustada a nuestra declaración de misión o de propósito, que si se recuerdan, la podemos decir ahora. Somos una comunidad de adoración y servicio. Predicamos el evangelio de salvación y enseñamos a la gente a vivir como Cristo. Ahí está nuestra declaración de misión. ¿Qué significa? ¿Qué implica que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Hay 3 conceptos que vamos a desarrollar de lo que implica. Hay más, pero vamos a ver 3 solamente. Número 1, pertenencia. Atención, pertenencia. No nos hacemos parte de la iglesia por nosotros mismos. No es que yo decido meterme a la iglesia, aunque es bueno que usted venga a la iglesia. No es que lo vamos a inscribir en un libro y eso lo hace parte de la iglesia. Puede ser de manera social, sí, porque podemos estar anotados en el libro de la iglesia y no en el libro de la vida. Estemos claros con eso. Puede una persona pasar y estar inscrito en el libro de registro o no, o en la computadora y no en el libro de la vida. Recuérdense lo que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos cuando regresaron los 70, creo que fue. Recuerden, ellos llegaron muy orondos, muy contentos, dando un reporte extraordinario. ¡Wow! Los demonios se nos sujetan, hicimos milagros y prodigios. Y el Señor le dijo: regocíjense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Así que en ese libro que tenemos que estar sobre todas las cosas. Dice Jesús, o dice el libro de los Hechos, perdón, que era el Señor que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Algunas versiones dicen que el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos, como usted quiera, pero el Señor es realmente que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Una cosa es, hermanos, no es lo mismo asistir a la iglesia que congregarse en la iglesia, ser parte de la iglesia. Usted asiste, y hemos hablado en otra ocasión sobre eso, no es lo mismo. El ser parte nos motiva a estar. ¿Por qué a una gente como que no le hace falta a la iglesia? ¿Por qué no se siente parte? No tiene pertenencia. No le da ni frío ni calor faltar 3 semanas y decir nada más hace 3 semanas que yo no voy a la iglesia.
No le hace falta, o sea, no está identificado del todo con ella. El ser parte nos motiva a estar, a participar y a comprometernos. Definitivamente, si usted se siente parte de algo, no hay que estarlo diciendo mucho, porque usted está ahí, está comprometido y debemos trabajar eso mucho más. En segundo lugar, funcionalidad. Funcionalidad. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función, tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios otorga dones y talentos, ministerios para que cada uno lo use conforme al propósito de Dios. Todos los miembros del cuerpo son importantes y necesarios para la salud y el buen funcionamiento del cuerpo. Cada uno es importante. Y Pablo habla mucho de esto en su carta, en Romanos, en 1 Corintios, donde dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino que cada miembro tiene un lugar, tiene una función allí, y que todos son importantes y necesarios. Aún el que uno cree que no es importante puede ser el más importante. Piense en los miembros de su cuerpo, cada detalle, la pestaña, los ojos. No vamos a mencionar los ojos porque sabemos lo importante que son, pero esas pestañas que no solamente son estéticas, hacen una función también para que no le caiga polvo a los ojos, etcétera. Los médicos saben de eso. Cada detalle, las uñas de las manos, de los pies, todo está armónicamente diseñado por Dios para hacer una función. Qué hermoso es el cuerpo, ¿verdad? Qué maravillosa maquinaria. Pero la iglesia también funciona y debe funcionar de la misma manera, como un cuerpo, donde cada miembro tiene su lugar, tiene su función. No es asunto de que alguien es mayor que el otro, que alguien tiene un don mejor que el otro. Todos somos importantes y necesarios. Piense en una empresa, en una industria, si falta un detalle, falta algo en la maquinaria, allí va a repercutir en todo lo que pasa en esa empresa. También la iglesia, lo que haga un miembro o no haga un miembro, eso va a repercutir en la salud y el buen funcionamiento del cuerpo que es la iglesia. En tercer lugar, me gusta esto mucho, esto que viene ahora, la interdependencia. El concepto de interdependencia que nos dice que no estamos llamados a estar solos o aislados o separados, pensando en que somos autónomos o independientes, sino a estar unidos y funcionar en interdependencia, pegados unos a otros como las coyunturas. Mire, yo estaba pensando mucho en el mensaje, lo hermoso que es esto. Mire, yo poder hacer esto, pero ustedes saben que hay enfermedades, aquí hay médicos, que hacen que esto no funcione así. Cuando lo que hay ahí que entre los huesos, no recuerdo cómo se llama, no está funcionando, lo que produce es un malestar, un dolor increíble, y puede haber dificultades inclusive para mover el brazo si esa coyuntura no funciona. Pensemos en la iglesia de esa manera, cómo esta parte del cuerpo, el brazo, el antebrazo y todo, funciona, y es por las coyunturas que van haciendo ese trabajo. Y si no hubiera esas coyunturas, el cuerpo, esa mano no pudiera hacer lo que hace. Entonces es maravilloso lo que pasa y debe pasar en la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Por eso Pablo dice, ¿cómo yo puedo decir no te necesito? Cuando habla del cuerpo, pensando que el otro quizá no es tan importante. No, todos nos necesitamos. Lo que ocurre a un miembro del cuerpo afecta al cuerpo completo, y por eso tenemos que estar dispuestos, mire, a dar y a recibir. Hay gente que nada más quiere recibir, pero no quiere hacer, ¿verdad?, el trabajo quizás de coyuntura. No, hay que también dar. Fíjense la dinámica maravillosa de lo que pasa con el cuerpo. Tenemos que estar en interdependencia. Por eso es que no podemos estar aislados.
Usted puede vivir solo, pero no aislado. Son dos cosas diferentes. Hay gente que vive con mucha gente y está solo. Vive en soledad total. Pero hay gente que puede vivir solo y está más conectado que mucha gente. Por lo cual, en la iglesia y el cuerpo de Cristo tenemos que estar como esta coyuntura. ¿Cuántos lo creen así? Pegados con la coyuntura. Y de eso nos habla Efesios capítulo 4. Dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es escrito, de quien todo el cuerpo, unido por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Somos juntamente edificados, no cada quien por su lado. Por eso es que hacemos tanto énfasis de que, y la Biblia estimula tanto la relación entre los miembros de la iglesia, que debemos estar juntos, que debemos unirnos en oración, que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para orar, para clamar, el Señor los va a escuchar. Y para culminar eso, dice el libro de los Hechos, que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y ya ustedes saben lo que pasó aquel día de Pentecostés. Amados hermanos, en este día que es especial porque vamos a tener bautismo de varios hermanos, tenemos esa bendición. Estos hermanos son 6 que hoy, hay una parte por ahí que se pongan de pie los que van a ser bautizados. Aquí tenemos, de este lado tenemos, ahí tenemos, allá están, pónganse de pie. ¿Y dónde está la hermana Julia? Me perdió Julia, ¿dónde está Julia? Se paró, ok, estaba confundiendo. Tenemos esa bendición de nuevos miembros que van a ser incorporados a este cuerpo de Cristo de una manera a través del bautismo, después de un proceso de estudio, de instrucción bíblica y también de exámenes para ver si están preparados para asumir este reto, este compromiso con Dios y con la iglesia. Nosotros queremos pedirle a Dios esta mañana, rogarle al Señor que Él pueda bendecir estos hermanos y que al igual que nosotros podamos permanecer firmes, arraigados, cimentados en Cristo, para que puedan enfrentar los desafíos, los retos, las dificultades que se van a presentar, se van a seguir presentando, pero que en Cristo somos más que vencedores. Que estos hermanos puedan permanecer firmes en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, y que puedan juntamente con nosotros afirmar, fortalecer ese sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, que es ya una gran bendición. La bendición más grande es ser hijo de Dios, tener la salvación. Pero la segunda bendición más grande para mí es ser parte de la familia de la fe. Porque eso es algo extraordinario. A veces la familia de la fe hace una función mayor o mejor que la familia de sangre. En muchos casos se da así, donde la familia, la iglesia se constituye en aquel referente, en aquel espacio donde nos sentimos mejor y más realizados. Y nosotros queremos seguir siendo ese pueblo, ese cuerpo, esa iglesia donde nos sintamos todos parte, donde seamos todos parte, pero también donde estemos comprometidos con la causa del Evangelio, con la causa de Cristo. Yo quiero que oremos y después de la oración vamos a escuchar una alabanza relacionada con vamos a escuchar la alabanza primero, por favor, perdón. Vamos a escuchar la alabanza y luego vamos a tener un momento de oración, una alabanza que afirma gran parte de lo que hemos hablado en este momento.